hora. Y vamos a lo siguiente. Una auditoría interna de Codelco estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma que fueron entregados los antecedentes técnicos del derrumbe de la mina El Teniente. Hay consecuencias, hay despidos. Rodrigo Siderakis con detalles. Rodrigo, buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, tú recuerdas que tras este accidente que cobró la vida el año pasado a 6 trabajadores del Teniente, la misma Cuprífera ordenó una auditoría interna y también internacional. Bueno, ya se están arrojando los primeros resultados, pero los resultados no tienen que ver directamente con este derrumbe, sino más bien con un estallido de roca ocurrido el 24 de julio del año 2023. ¿Qué ha determinado esta auditoría interna, según fue dado a conocer este mediodía por Codelco? Una serie de inconsistencias y también de ocultamientos de técnicos de la información que fue entregada específicamente al organismo técnico, valga la redundancia, que es Serna Geomin. Y paralelamente, este informe señala de la desviación ocurrida en el mismo periodo por ejecutivos actuales y ex ejecutivos. Eso habla directamente del estallido de roca ocurrido el año 2023. ¿Qué ha pasado con esta información? La Cuprífera, Codelco específicamente, ha tomado una drástica decisión y es desvincular a 3 ejecutivos de la empresa. Estamos hablando del vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, el actual gerente general del Teniente, que había sido recientemente designado en reemplazo de otro de los gerentes que estaba cuando ocurrió el accidente. Estamos hablando de Claudio Zugarret y el gerente de proyectos del Teniente Rodrigo Andrades. Son las determinaciones que ha tomado en esta auditoría interna. Y en el caso de la consultoría internacional, también el comunicado menciona que se determinó debilidades en la gobernanza de la división El Teniente. Este hecho es bastante relevante porque son antecedentes sustanciales que seguramente van a ser entregados por la Cuprífera al Ministerio Público en el marco de esta investigación. ¿Por qué es tan relevante? Porque este es un accidente previo al derrumbe donde murieron precisamente estos 6 trabajadores y se habla definitivamente que la información que fue entregado no fue consistente. Por lo tanto, hay un primer aspecto que puede ser importante en la investigación que lleva el Ministerio Público a partir de la muerte de estos trabajadores. Han sido tomadas una cuarentena de personas, declaraciones a una cuarentena de personas ya durante diciembre y durante el verano, y se estima precisamente que estos ejecutivos es probable que sean citados también a declarar durante los próximos días a raíz de esta información. Hasta el momento no ha habido reacciones, vocerías, al menos de la edición del Teniente de Codelco, tampoco de Codelco Central, solamente un comunicado, ni tampoco tenemos vocerías tampoco de los familiares de los mineros que fallecieron al interior del Teniente, de este dramático derrumbe que ocurrió el año pasado y que generó, por cierto, bastantes críticas al trabajo que se estaba realizando y que de alguna manera son refrendados con este informe que se ha entregado durante esta jornada, esta auditoría interna y externa respecto de hechos que ocurrieron el año 2023 en esta misma minera, que podrían ser eventualmente la antesala de esta tragedia que vivimos durante el año pasado. Bueno, Rodrigo, te tocó reportear. En el momento ya se cuestionaba cómo se entregaba la información, que fue algo retrasada, que no era tan clara, y aquí esta auditoría interna deja claridad de aquello. Ahora, cuando uno habla de que hay inconsistencias y ocultamientos, lo que uno puede asumir también, Rodrigo, probablemente va a ser materia de ir observando durante la jornada, que estos 3 ex ejecutivos, al momento de salir, podrían eventualmente enfrentar cargos por algún delito. Entiendo que Codelco estos antecedentes los pone a disposición del Ministerio Público para ver si eventualmente hay una investigación penal contra estas 3 personas que uno asume que al momento de ser desvinculadas podrían, según la empresa, tener cierta, al menos, responsabilidad en lo que ocurrió. Exactamente, Rafa, lo que tú dices es efectivo. Desde el primer momento de este grave accidente hubo poquísima información muy confusa, reacciones muy tardías para dar a conocer en realidad qué es lo que había ocurrido al interior del mineral, que de alguna manera va en la línea de este informe que se está entregando. Y por otra parte, lo que dice esta auditoría es realmente grave, porque de alguna forma se está señalando que hay ocultamiento de hechos que ocurrieron antes de esta situación. Es decir, si se hubiesen tomado medidas efectivas, quizás este accidente
accidente no habría ocurrido. Y también, obviamente, y esto es a modo de presunción, es muy probable, a raíz de las investigaciones y el reporteo que hemos hecho desde un comienzo, es muy probable, esto es una presunción, que muchos de estos ejecutivos tengan que enfrentar la justicia, y todavía no está muy claro cuál va a ser de alguna manera la formalización o quiénes van a ser los formalizados durante los próximos días o las próximas horas en esta investigación que se sigue llevando adelante tras la muerte de estos 3 trabajadores del teniente que perdieron la vida a raíz de un derrumbe al interior del mineral El Teniente. Claro, habría que ver entonces si la investigación puede establecer eventual delito de encubrimiento, delito por omisión o algo más grave dentro de aquello. Y además, Rodrigo, también por estar en la zona minera, ahí en la región de O'Higgins, donde tú estás habitualmente, estamos hablando de personas que trabajaban en ese momento en una empresa pública, lo cual podría tener un agravante al momento de hacerse la investigación y presentarse eventualmente los delitos, e incluso los querellantes podrían hacer uso de este cargo importante, que finalmente lo que se esperaría es mayor transparencia y no todo lo contrario que se ha establecido en esta investigación. Sí, muchas de las cosas que se decían al momento de este accidente, si tú recuerdas también, Rafa, que viniste a cubrir esto, era que muchos dirigentes sindicales señalaban que no se entregaba en estos casos la información completa, ¿no?, de todo lo que había ocurrido anteriormente. Y va en la línea precisamente de este informe de estallido de roca que ocurrió en ese momento. Muchos decían que sentían situaciones al interior de la mina, ruidos, pero que también nunca se había entregado en definitiva información completa de lo que allí estaba ocurriendo. Y como ya lo hablábamos, de alguna forma este informe, digamos, esta auditoría interna y también internacional viene a refrendar de alguna manera algunas de esas denuncias que realizaban los mismos trabajadores al momento de esta grave tragedia. Vamos a ver probablemente la próxima semana qué acciones va a tomar en definitiva el Ministerio Público respecto de estos hechos, y vamos a estar atentos, por cierto, a lo que ha ocurrido durante los últimos meses con este caso. Claro, Rodrigo, hasta ahora se conoce entonces la salida de 3 exfuncionarios, de 3 personas que tenían un alto cargo ejecutivo. No se sabe otro tipo de medidas, te lo pregunto a propósito de que hasta el momento entiendo que hay un comunicado que sería preliminar, tú lo has dicho, todavía no hay versiones que podamos escuchar, no hay información de algún vocero que pudiésemos ver, y por tanto uno podría esperar que en las próximas horas también se establezca cuáles son los pasos a seguir por parte de Codelco como empresa también, ¿no, Rodrigo? Mira, lo que se señala también en este comunicado es que va a haber una reestructuración al interior del mineral El Teniente. Es bien enfático el comunicado en señalar eso, una reestructuración. Y otro de los hechos que llama la atención también es que el gerente general de la división El Teniente, al momento de que se generó la muerte de los trabajadores, fue removido de su cargo, fue puesto otro gerente, y esta vez este nuevo gerente también es removido de este cargo para poner una suplencia que además fue informada también durante esta mañana en este comunicado. Por lo tanto, la situación a la luz, al menos de lo que se puede leer en un comunicado, es bastante grave, ¿no? Lo que está ocurriendo al interior de Codelco y sobre todo al interior del mineral El Teniente, porque se habla derechamente de situaciones que son catalogadas como graves. Este ocultamiento de información es un hecho bastante complejo, ¿no? Así que sabremos durante los próximos días qué novedades hay respecto de esta investigación y si en el transcurso de la tarde hay alguna reacción respecto a estos hechos a nivel local o a nivel nacional. Rodrigo, tú destacas un concepto que habla de la gravedad del hecho, que el propio Codelco en un concepto resume, dice reorganización radical. Y con ese calificativo evidencia que internamente el concepto de lo grave que fue todo esto ya está instalado. Y ahora hay que ver si eventualmente hay personas que asumen su responsabilidad y eventualmente que esa responsabilidad u omisión tiene que ser establecido por parte del Ministerio Público como un posible delito, ¿no? El concepto que tú dices ahí, reorganización radical, es algo que no se puede dejar pasar. Bueno, y otro de los hechos también, Rafa, que es grave, ¿no? Porque estamos hablando de un estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023. Todavía no hay conclusiones respecto de cómo se actuó respecto al derrumbe donde perdieron la vida los 6 trabajadores del Teniente, que es un hecho que está investigando
El Ministerio Público. El Ministerio Público está investigando varias aristas que tienen que ver con una arista técnica, efectivamente, qué ocurrió al momento del derrumbe y qué medidas habían tomado. Claro. Hay aristas administrativas, si efectivamente todos los trabajadores que estaban en ese momento cuando se generó el derrumbe estaban autorizados para estar ahí, tenían las atribuciones para desarrollar esos trabajos o la experiencia para desarrollar esos trabajos, y también se está desarrollando otra arista que tiene relación con los roles que cumplió cada uno de los ejecutivos o los responsables de esa zona o básicamente en la extracción del mineral en esos lugares. Por lo tanto, son varias aristas que ha ido avanzando el Ministerio Público, entre paréntesis, de manera bastante secreta, te diría yo. No han dado mayores testimonios. Hace algunas semanas conversamos con el fiscal regional. Él simplemente señaló que habían citado a varias personas, a una cuarentena de personas, a declarar, que se han entregado antecedentes importantes, pero nada más respecto de cómo avanza esta investigación, y tampoco si se han entregado efectivamente las indagaciones técnicas más precisas hechas por geólogos respecto a lo que ocurrió al interior del mineral esa tarde-noche cuando se generó este derrumbe. Y como decíamos al principio, este despacho es importante también indicar que hubo muy poca información al momento que se generó este hecho. La justificación de la empresa básicamente tiene que ver con la gravedad de que había que informarle a los familiares, pero fueron bastante las horas en que pudimos saber efectivamente qué es lo que había ocurrido, cuando efectivamente había muchos trascendidos de que ya teníamos claridad de cuántas personas habían fallecido al interior del mineral y qué había ocurrido en definitiva al interior del teniente durante esa jornada. Son hechos que está investigando efectivamente el Ministerio Público de la región del Libertador, y probablemente no sabemos en cuánto tiempo más tiene que haber una formalización o una investigación formalizada respecto de estos hechos. Importante la auditoría interna, importante también la remoción de quienes estaban en esos cargos, y también importante saber cuáles son los pasos del Ministerio Público. Y además, probablemente el relato de los familiares que hoy día están viendo esto, a propósito de decir, nosotros sabíamos que algo aquí no estaba bien y esperemos que se establezcan las responsabilidades. Rodrigo Siderakis, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes.